Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Estamos estudiando acerca de lo sucedido con el levita que tenía su esposa concubina. Ya hemos tratado algunos aspectos que tienen que ver con el levita y ahora vamos a analizar algunas cosas con respecto a su esposa. Dice la Biblia que este levita que vivía en lo más remoto o apartado del monte de Efraín había tomado una esposa que era de Belén de Judea. Ya hemos visto en esta versión Reina Valera de la Biblia y en otras versiones también dice que ella había sido infiel. En cuanto a la traducción para que le había sido infiel, pudo haber sido que en el pasado le fue infiel o en algún momento posterior de la narración que aquí está haya sido infiel. Con respecto a la infidelidad que pudo haber habido en otro momento, aparte de la narración que estamos teniendo, el único momento pudo haber sido cuando las personas de Benjamín, los hombres de Benjamín, la violaron, de lo cual vamos a hablar. Si no, sería en una ocasión anterior. Hemos visto también, hemos leído en la versión de Jerusalén y en la versión, la Biblia hebrea, que lo que dice fue que se disgustó con él o se enojó con él. El caso es que esta mujer, esposa de este levita, había dejado la casa de su esposo y había ido a Belén, a donde estaba su padre, para estar con su padre. En el relato bíblico no dice cómo ella dio ese viaje, pero sí se nota que ella estaba sola con su padre. Por lo tanto, no parece probable que ella tuviera un esclavo que la acompañara para dar el viaje, como lo hizo el levita cuando fue a conquistarla, que llevó un sirviente conmigo. Parece que ella dio ese viaje solo. Eh, el levita, después de 4 meses de ausencia de su esposa concubina, fue a hablarle y tratar de volverle a conquistar, hablarle al corazón. Eh, Parece que esta esposa, esposa concubina, no tenía otra familia. No menciona la Biblia que ella tuviera hermana o tuviera hermanos. No dice la Biblia que tuviera madre viva, porque en el relato que estamos estudiando, vamos a notar, ya lo hemos mencionado, pero vamos a notar que ella vivía con su padre los dos solos. Eso lo vamos a notar en lo que estamos hablando aquí. Por lo tanto, parece, por la lectura o por los datos que se nos da, que ella era hija única. Como hemos analizado eh, sobre la posibilidad o casi seguridad de que ella fue una persona abusada por su marido y que lo dejó para irse con su padre, pues también vamos a notar
en nuestra lectura algo que tiene que ver con su padre. Pero en el caso de haber sido, como parece, una mujer abusada, también hay otra característica que un abusador trata de encontrar en su pareja. Es alejarla de la familia, pero si no la tuviera, es mejor que no tendría a alguien que viniera a pedirle razones del maltrato. Así que ahora vamos a comenzar a leer y anotar lo que está escrito a partir del versículo, eh, del versículo 3, porque hay algunas cosas que queremos señalar. Dice el versículo 3. Entonces el esposo fue a verla para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevó consigo a un criado un par de años. Ella, su esposa, los recibió en casa de su padre. Así que la visita del levita con respecto a ella fue positiva, porque ella los recibió. Esta expresión, ella los recibió en la casa de su padre, pudo haber sido que él llegó a la casa de su padre, ella los recibió allí porque él llegó allí y nada más. Pero parece, por el contexto de lo que seguiremos estudiando, que ella los recibió no solamente como que le da la bienvenida a la casa, sino como que estuvo de acuerdo con él para regresar. Eso es lo que parece que sucedió, por lo que el relato está diciendo. Y hablando acerca de su padre, o sea, el suegro del levita, dice la Biblia, cuando el suegro lo vio, lo recibió contento. Ya hemos mencionado algo sobre esto. El caso es que el padre de la esposa, el suegro del levita, se alegró y recibió con alegría al levita. Vamos a seguir leyendo. Tu suegro lo detuvo y quedó 3 días en su casa, comiendo, bebiendo y descansando. Cuando el levita viene, su suegro lo convence para que él no llegue y con la misma salga de regreso, sino que esté 3 días allí descansando, disfrutando. Vamos a usar la palabra que hoy se usa, disfrutando de 3 días de vacaciones, disfrutando con su esposa y compartiendo con ellos allí. Entonces hay 4 personas ahora en el registro. Esos 4 personas son el suegro, la hija, el levita y el sirviente. Al cuarto día se levantaron temprano para irse. Cuando el levita quiso irse, el padre de la joven dijo a su yerno, y aquí vemos una vez más en la traducción que se hace, que el padre de la joven le dijo a su yerno, la concubina era la esposa, por eso el hombre era su yerno. Lo que ya hemos señalado, la categoría en que él la recibe es como concubina, no como esposa, pero era su esposa. Entonces, el suegro le dice a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Expresión, un bocado de pan, no es que le iba a dar un pedazo de pan, iban a comer y eso iba a confortar su corazón, sino
que antes de irse disfrutaran de un banquete. El suegro le estaba invitando a una comida, a un banquete que él le iba a hacer. Por eso dice, conforta tu corazón. Dice el versículo 6, se sentaron los dos a comer y a beber. Nos dimos cuenta que en la casa habían cuatro personas: el suegro, la hija, el levita y el criado. Cuando en el cuarto día el levita se va a ir, el suegro le dice que se quede, que para que coma, y va a hacerle una comida, un banquete, y que después que se disfrutaron del banquete, entonces se fueron. La Biblia aclara aquí, se sentaron los dos a comer y a beber, señalando que en este banquete no se menciona un espacio para la hija o y la esposa y para el siervo. Ellos no disfrutaron de este banquete. También se aclara, por esto que estoy leyendo aquí, que allí no habían otras personas. Pero sí se ve aquí, yo no sé qué palabra usar, si discriminación o costumbre. eh, el caso es que en la comida que el suegro preparó, ellos dos se sentaron a comer, a disfrutar la comida, el suegro y el yerno. Entonces, sigue diciendo, y voy a leer otra vez el versículo 6 ahora completo. Se sentaron los dos a comer y a beber. Y el padre de la joven dijo al varón, te ruego que pases la noche aquí y te alegres. O sea, ya había disfrutado del banquete, de la comida que se le había preparado. El suegro le dice ahora, no tienes apuro, pásate este día aquí, ya participaste de la comida, ahora pues alégrate, pasa la noche, y por la mañana pues te vas temprano. Versículo 7, cuando el hombre se levantó para irse, el suegro insistió en que pasara la noche allí. Al quinto día, el levita se levantó temprano para irse, y el suegro volvió a decirle, conforta tu corazón. Y habiendo comido los dos, vuelve a recalcar lo mismo que señalamos aquí. Habiendo comido los dos, se detuvieron hasta que declinaba el día. No solamente compartieron los dos, sino que siguieron hablando, siguieron descansando hasta que el día ya estaba declinando, ya estaba atardeciendo. El sol ya venía eh, para ponerse y ellos dos hablando. Por el relato que se hace, parece que el levita y su suegro se llevaban muy bien o se entendían muy bien. Si esto es así, y de la, el padre de la esposa del levita eh, se llevaba también y estaban ellos dos solos, no dice la Biblia si es que habían otras personas o no, por el relato solamente estaban ellos dos solos, no dice qué había pasado con la madre, no se señala nada acerca de eso,
sino solamente se señala situaciones afines, características afines entre el suegro y el yerno. Y el suegro que estaba actuando de una manera para tratar de mantener al levita mayor tiempo con él. Cuando al quinto día eh, ya llega la hora en que ya está atardeciendo, el levita se levanta para irse. Él, su esposa y su criado. Pero el suegro le dijo, el día declina, que pasa la noche aquí y alégrate. Mañana levantaréis temprano para vuestro camino y llegarás a tus tiendas. El día declina. Trata otra vez de convencer a su yerno que no se vaya. Hasta este momento habían pasado o ya iban para pasar 5 días después que el levita llegó. El levita vino, estuvo 3 días. El cuarto día su suegro insistió y quedó y pasó la noche. Al quinto día volvió a interferir para que no se fueran temprano, que era lo lógico para llegar de una vez a donde ellos iban, pero convenció al levita que también se dejó convencer, pero ya en el quinto día, cuando el suegro quiere que el yerno quede una noche más, el levita no quiso pasar la noche allí, sino que se levantó y se fue. Y llegó frente a Jebús en Jerusalén con su par de asnos aparejados y su esposa. Jerusalén en este tiempo no estaba habitada por israelitas, estaba habitada por los jebuseos, sus habitantes que no eran israelitas. En este caso, estos habitantes eran parte de los cananeos, de las personas que allí vivían, que creían en otros dioses y no creían, no seguían a, a Dios. Entonces, dice eh, el versículo 11, al llegar a Jebús, el día había declinado mucho. Entonces el criado dijo a su señor, vamos a esta ciudad de los jebuseos a pasar la noche allí. Ese es el consejo que el criado o el esclavo le dio a su señor, al levita. La respuesta del levita fue lo que está en el versículo 12. Pero su señor respondió, no no vayamos a ninguna ciudad de extranjeros que no sean de Israel. Sigamos hasta Gabaa y agregó, sigamos a una de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Rama. O sea, el levita no quiso pasar la noche en extranjeros, los jebuseos eran los extranjeros, pero a una distancia de 5, casi 6 kilómetros, o 3 kilómetros, o 2 kilómetros y un poco más, entre 5 y 8 o 9 kilómetros, quedaba otra ciudad de Israel. Tratarían de llegar a ese lugar para pasar la noche.
Por lo tanto, siguieron su camino y se les puso el sol junto a Gabaa de Benjamín. En Gabaa de Benjamín dejaron el camino para pasar la noche en este lugar, en Gabaa. Dejaron el camino por donde iban y fueron a Gabaa, que estaba cerquita de allí. Entraron y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los invitase a pasar la noche en su casa. Encontraron que entre los israelitas o Benjamín, que pertenecía a los israelitas, dentro de los benjaminitas, nadie les ofreció hospedaje. Nadie les ofreció pasar la noche en su casa. Ellos quedaron en la plaza. La plaza era un lugar que las ciudades de esos tiempos tenían cerca de la puerta de entrada. En estos lugares se hacían justicia, se hacían los negocios y también cuando en casos de que alguien llegara ya cuando las puertas se fueran a cerrar, pues pudieran pasar la noche al abrigo de o al amparo de esa ciudad. Pero nadie los había invitado y ya era de noche. Versículo 16 dice, por fin, ya de noche, pasó un anciano que volvía de trabajar en el campo. Este anciano que venía de trabajar en el campo, que estaba viviendo allí, también era forastero en este lugar. Dice el texto bíblico, y voy a leer otra vez desde el inicio del versículo 16, por fin ya de noche pasó un anciano que volvía de trabajar en el campo, fuera del monte de Efraín, y vivía como peregrino en Gabaa, porque los habitantes de esa ciudad eran de la tribu de Benjamín. Al ver a ese anciano o al ver a ese anciano en la plaza, el anciano les dijo, ¿a dónde vas? Y o ¿a dónde vas y de dónde vienes? O sea, la razón, ¿por qué estás aquí? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? Eh, él, el, mm, el levita le dijo, venimos de Belén de Judá y vamos a la región más remota de Efraín, donde vivo. Estuve en Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa y no hay quien me hospede. Y entonces dice, a pesar de que nosotros tenemos paja, comida para el asno, también tenemos comida para mi esposa y para mí, o como dice el levita, también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva. No le presenta a la esposa como su esposa, sino tu sierva, para el criado que está con tu siervo, nada nos falta. O sea, ellos se ponen como necesitan ayuda del otro, se presentan como su siervo. También formas de hablar de aquellos tiempos. El anciano le dijo, paz sea contigo, tu necesidad queda a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Los llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y ellos lavaron sus pies, comieron y bebieron. Llegaron hasta la casa de este forastero en esta ciudad. Comieron y quedaron pasando parte de la noche hablando.
Estando en esta situación, después de haber comido y de estar hablando un rato, añado yo a lo que estoy leyendo en la Biblia, ya cerca de irse a descansar, a dormir, para levantarse temprano y seguir de su viaje, algo sucedió allí. Nuestro tema lo dejamos hasta este momento, llegamos hasta este instante, donde ellos están allí, están descansando para pasar la noche. Nuestro relato termina aquí. En la próxima grabación continuaremos el relato que se nos presenta en este capítulo de la Biblia, ya dentro de la tribu de Benjamín, dentro del pueblo de Israel. Comparte con otros este tema y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.